¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Me voy a dejar así más pequeño esta vez porque probablemente vuelva a pasar que se me desincronice el audio de la imagen, pero bueno, ustedes me siguen escuchando. Así que bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy son los aspectos jurídicos de la ESI. A ver si puedo... Ahí está. Entonces, para empezar, lo más importante que va a ser las dos leyes, ¿bien? O para nosotros vamos a hacer eje en estas dos leyes. Por un lado, la 26.150, que es la ley sancionada en el 2006 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y esta es la 2110, que es la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires. No sé para qué abrí PowerPoint, si ahora voy a mostrarles las leyes en sí. Bien, creo que ahí se ve el PDF, espero. Nada, no la vamos a leer toda, léanla toda la ley, principalmente esta, la 26.150, es cortita, son 4 carillas. Bien, hagamos como un repaso por los artículos y las partes más importantes. Bien, el artículo 1. Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial de la Ciudad de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, también aclara acá la parte integral de la educación sexual. Entiéndanse como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Entonces, comprendiendo la sexualidad de esta manera articulada, todos tienen derecho a recibir este tipo de educación en los diferentes ámbitos educativos. Artículo 2. Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo número 1 de disposiciones específicas, bueno, de las leyes, te va nombrando. Fíjense que en YouTube yo saqué los videos de un canal de YouTube que se llama Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y en ese canal de YouTube ustedes pueden encontrar un montón de cosas relacionadas con educación sexual, un montón de material de los diferentes aspectos. Artículo 3. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, ¿no? Se va a pensar no como una materia de educación sexual integral, sino como algo como que atraviesa las diferentes disciplinas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Promover actitudes, bien, la que no es simplemente transmitir una información. La educación sexual integral, uno tiene que promover actitudes, valores. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, entonces todo lo que hace referencia al género también tiene que ser trabajado desde esta ley, desde esta normativa. Bien, los que son los estereotipos, de qué tratan los roles de género, qué es lo que se espera de un género y del otro, por qué está bien o está mal, o por qué sería correcto o incorrecto, etcétera, etcétera. Bien, no solo hace hincapié en lo que son los aspectos biológicos, sino en mucho más, ¿no? Aspectos psicológicos como son las actitudes y los valores, las creencias que uno tiene, y aspectos sociales como lo son los roles de género, etcétera. Artículo 4. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria es que se encuentra la ESI. Ahora creo que había salido una resolución o algo para incluirlo en las diferentes carreras de la UBA, no sé muy bien cómo era, pero creo como que va a haber algo de eso. La adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros, ¿no? Tener en cuenta el contexto institucional en el que uno siempre está trabajando y obviamente la población a la que uno se está dirigiendo. Yo claramente hacia ustedes me dirijo muy diferente de cómo me dirijo a los chicos de primer año de secundaria con los que también trabajo, y ustedes también se dirigen diferentes si están en primaria, si están en jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Utiliza uno más actividades prácticas o juegos, y quizás más adelante puede
establecer la teoría. Los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral también están determinados. Eso también se puede encontrar en internet. Es lo que yo tuve que ver para formar el programa de esta materia, por ejemplo. Cada jurisdicción implementará el programa a través de diferentes herramientas. Artículo 9, deberán organizar, luego ustedes lean, es cortito, se lee rápido, no es nada complejo. Deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados, donde se debe ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos, promover la comprensión y el acompañamiento, vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa. Bien, no es suficiente con simplemente dar clases de ese, sino que tiene que haber un atravesamiento institucional en las diferentes áreas y también deben incluirse las familias en este trabajo que uno realiza. La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva. Acá les doy ejemplo, acá habla de 4 años, ¿no? Bueno, muchos de ustedes hablaban de que quizás no tuvieron, los más jóvenes, de que no tuvieron educación sexual integral. Supuestamente hasta el 2010 era que los establecimientos tenían que ya tener todo planificado para dar educación sexual integral. Yo en secundaria tampoco casi que tuve muy poco en clases de biología. Y supuestamente desde el año 2006 que tendría que haber en todos los colegios educación sexual integral. 2006 salió la ley y hasta el 2010 tenían tiempo de adaptarse. Bien. Y luego va a estar la ley de ciudad. La ley de ciudad, que también va a hablar de la formación en valores, va a dar una definición de la educación sexual integral. Comprende el conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud sexual, entendida como la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales relativos a la sexualidad, ¿no? Otra vez esta cuestión de comprender las múltiples variables que se ponen en juego a la hora de pensar en la sexualidad, para promover, con el fin de promover el bienestar personal y social mediante la comunicación y el amor. La integración de la sexualidad abarca el desarrollo, otra vez todas las diferentes aristas que deben ser contempladas a la hora de desarrollar el tema de la sexualidad, el respeto a la diversidad de valores en sexualidad, el rechazo a toda práctica sexual coercitiva o explotadora y a todas las formas de abuso y violencia sexual, el reconocimiento y la valoración de los derechos de niñas y niños. Esta es la ley, recuerden, de la ciudad de Buenos Aires acerca de la educación sexual integral. Los objetivos de la educación sexual integral son promover una concepción positiva de la sexualidad, brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada a cada etapa. Bien, está importante esto de adecuada a cada etapa. Fomentar el cuidado y la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad. Promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. Bien, no vamos a leer toda la ley, leímos bastante, pero la idea es que lean la ley, que la chusmeen, que la sepan, la nacional y la de la ciudad. Entonces, principalmente estas van a ser las dos leyes, las más importantes, pero hay un montón de leyes que regulan todo lo referido a la sexualidad, ¿no? Acá está toda la lista. Ustedes en el libro que les había mandado, en el PDF de texto que les había mandado, se desarrollan, están escritas muchas de las leyes. Acá les digo como la lista, no vamos a ponernos a ver una por una, pero para que vean más leyes todavía, todas las leyes, y debe haber más todavía, entre leyes, resoluciones, etcétera, etcétera. Hay un montón de regulaciones acerca de todo lo que se relaciona con la sexualidad en general y con la ESI en particular. Entonces, ¿de dónde parten todas estas leyes? De los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos nos corresponden a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción o discriminación por sexo, raza, religión, edad, etcétera, etcétera. Incluyen el derecho a tener relaciones sexuales
cuando queremos y con quien queremos, sin violencia ni bajo presión, a tener hijos cuando lo deseamos y a expresar nuestra sexualidad de la manera en que sentimos. Bien. Entonces, dentro de lo que son los derechos, en el texto a poner estas categorías, ¿no? Yo voy haciendo un recorte acerca de las cuales me parecen más interesantes o relevantes para tener en cuenta. Ustedes también pueden leerlo en el texto. Derechos a la educación y a la información acerca de la sexualidad, obviamente, principalmente es la 26.150. Derecho a decidir si tener hijos o no y cuándo tenerlos. Ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto contra su voluntad. Derecho a la privacidad y confidencialidad. Todos y todas tenemos derecho a que se respete nuestra intimidad. Esto es importante a la hora de tener en cuenta de no exponer a cuando uno realiza un taller o una clase de educación sexual integral, siempre tener cuidado con exponer o pedir ejemplos, etcétera, etcétera. Ninguna persona requiere autorización de su pareja ni de ninguna otra persona para usar un método anticonceptivo. Bien. Derecho a la libertad y seguridad. Todos y todas podemos decidir libremente y voluntariamente si queremos o no tener relaciones sexuales. Derecho a tener relaciones sexuales seguras. Derecho a explorar nuestra sexualidad sin miedo, vergüenza, culpa, falsas creencias. Derecho a sentir placer, a expresar nuestra preferencia sexual y a elegir nuestras parejas. Y por último, derecho a la atención y a la protección de la salud. Todos y todas tenemos derecho a recibir atención oportuna, de calidad, en lenguaje, esto es importante, en lenguaje que podamos comprender, acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Ustedes saben que en todos los hospitales uno puede tener acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos. Prevención y tratamiento, y en los colegios también tendría que haber siempre algún lugar donde poder ofrecer, por ejemplo, preservativos a los alumnos que lo requieran. Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA y del cáncer. Aborto seguro en las situaciones que la ley lo permite. Bien. Ahora hagamos un pequeño paréntesis, no, porque también es algo que se refiere a los aspectos jurídicos de la ESI, o más de esta cuestión, todo lo referente a lo que es el abuso sexual. Los abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes pueden ocurrir en distintos contextos. Los agresores pueden ser personas de su entorno familiar con quienes conviven o pueden ser extraños y desconocidos. Puede tratarse de situaciones iniciadas en edades muy tempranas y que suelen ocurrir crónicamente. Suele pasar que los abusos sexuales en el entorno familiar suelen ser aquellos que se dan de modo crónico y repetitivo, y aquellos abusos sexuales de gentes extraños y desconocidos son los que son esporádicamente de una sola vez. Bien, no estoy diciendo que siempre tiene que ser así, pero suele existir esa correlación. Para lograr intervenciones eficaces que eviten nuestras victimizaciones es necesario tener una definición clara. Bien, así que ahora vamos a ir viendo. Acá está la definición. La mayoría de las definiciones coinciden que los abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, es esto, remiten a prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición de los órganos sexuales y masturbación frente a un niño, niña o adolescente hasta violaciones. Bien, cuando uno habla de abuso sexual habla de todo un continuo de acciones y de conductas. No solo se trata de la violación o del hecho físico, sino que puede ir desde lo más leve hasta lo más grave, ¿no? Impuestos por un adulto independientemente de la forma en que se ejerza la coerción, violencia física, amenazas, abuso de confianza, entre otros. Habría que ver en esta definición, obviamente pueden existir múltiples definiciones, esta parte que dice impuesta por un adulto. ¿Puede ser impuesta por un menor de edad también el abuso sexual? Bueno, esa es una pregunta que habría que reformular esta definición para poder incluir que los menores también pueden realizar abuso sexual hacia otras personas. Bien, siempre que se habla de abuso sexual se habla de un delito y hay diferentes tipos de abuso sexual: simple, calificado, violación. Bueno, esto ya es una cuestión más legal, pero para saber
todo lo que incluye cuando uno habla de abuso sexual. Promover o facilitar la corrupción, promover o facilitar la prostitución, eso forma parte de lo que es abuso sexual. Financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir representaciones de menores dedicados a actividades sexuales, forma parte es abuso sexual. Exhibiciones obscenas. Además deben considerarse otros dos artículos: delitos contra la libertad relacionados con la explotación sexual y la trata. Bien, todo esto, todo ese abanico de conductas, de los tocamientos, de la exposición hasta la trata, es considerado abuso sexual, para que vean que uno habla de un abanico de conductas y posibilidades habla de abuso sexual. Bien, estos dos autores van a plantear como tres características, más allá de la definición legal, tres características principales para hablar de abuso sexual, ¿no? O tres consideraciones para tener en cuenta a la hora de definir si algo fue un abuso sexual o no. Primero, que tiene que haber una asimetría de poder, ¿no? Comúnmente nosotros tenemos la imagen de un adulto hacia un niño, ¿no? Un profesor hacia un alumno. Siempre hay una asimetría de poder entre los dos. Bien, que puede ser una diferencia de edad, puede ser una diferencia de roles, por eso cuando un jefe con un empleado es un abuso sexual por esta diferencia, esta asimetría de poder, o es una de las características que se tiene en cuenta para considerarlo abuso sexual. De fuerza física también puede ser esa diferencia, y o de la capacidad de manipulación psicológica del abusador. Una asimetría de conocimientos, ¿no? El abusador en general cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad, entonces a veces puede ser considerado un abuso sexual si la persona no quería usar métodos anticonceptivos y el otro la obligó a no usarlo, etcétera, etcétera. Una asimetría de gratificación: el abusador sexual actúa para su gratificación sexual, aun cuando intente generar excitación en la víctima, siempre se relaciona con el propio deseo y necesidad, nunca con los deseos y necesidades de la víctima, ¿no? Esos son como tres factores más contextuales, psicológicos, acerca de cómo considerar una conducta, si es abuso sexual o no, más allá de lo que la normativa de las leyes dicen. Bien. Las conductas, bueno, y acá hay una serie de conductas que constituyen abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, que obviamente va desde todo el abanico de conductas que estuvimos hablando recién, ¿no? Desde tocar, desde exhibirse, hasta lo que sería la violación. Las modalidades frecuentes de abuso sexual van a ser la intrafamiliar, que es la que cuando el abusador es un familiar, que suelen ser de estas modalidades crónicas, que se suelen repetir y prolongar a lo largo del tiempo. Extrafamiliar, por parte de extraños, a través de desconocidos, que suelen ser, sí, más situaciones más esporádicas. Y suelen ser, también estos están más asociados con lo que es una violación, y estos están más asociados con lo que es quizás la exhibición, el tocamiento, etcétera, etcétera. Explotación sexual comercial, que es lo que estuvimos hablando de la trata. Utilización de niños, niñas y adolescentes con fines pornográficos. Y el acoso sexual a través de medios virtuales también es otra de las modalidades del abuso sexual. Bien, así que ahora nos vamos a meter un tema el más interesante para mí, que es acerca de violencia de género. ¿Qué decimos cuando hablamos de violencia de género? Bien, veamos la definición y luego voy a hacer una pregunta para el régimen. Acá hay una definición de agresión, que técnicamente es diferente a violencia, pero creo que nos puede servir. Cualquier forma de conducta dirigida a dañar o perjudicar a otro ser vivo que está motivado a evitar tal trato. ¿Bien? Esta definición, que incluye una amplia variedad de comportamientos interpersonales, grupales y societales, ha sugerido diversas clasificaciones, entre las que destacamos agresión afectiva e instrumental. La agresión instrumental va a ser cuando yo ocasiono un daño hacia alguien con el fin de obtener algo. La agresión afectiva va a ser cuando yo simplemente tengo el fin último de mi agresión es agredir al otro o causarle un daño físico, psicológico, lo que sea, al otro. Bien, agresión afectiva y agresión instrumental. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que quería hablar
es acerca de qué es hoy en día o qué se percibe como violencia de género, ¿no? Violencia de género normalmente se entiende como, o el ejemplo tradicional suele ser la violencia dirigida de un hombre hacia una mujer. Bien, en el contexto en general cotidiano de la casa y que se suele repetir a lo largo del tiempo crónicamente. No tiene por qué ser así, pero eh, violencia de género. Entonces la pregunta que yo les dejo es para que respondan: violencia de género es siempre que la violencia sea desde el hombre hacia la mujer, o puede haber violencia de género siempre y cuando haya un hombre y una mujer involucrados, sea cualquiera de las direcciones en las que se dirija la agresión, ¿no? Puede haber es violencia de género, o sea, obviamente que puede haber violencia de la mujer dirigida hacia un hombre. La pregunta es, ¿la seguimos llamando violencia de género? ¿Para ustedes sigue siendo violencia de género? ¿O tendría que haber otra palabra? ¿O simplemente es una violencia que no tendría que ser llamada así? Lo cual no quita que tenga que ser igualmente castigada, etcétera, etcétera. Voy a dar yo mi opinión para que... para mí, cuando se habla de violencia de género, me acuerdo de una clase de la facultad donde se debatió esto. O sea, si existe ese término violencia de género, justamente es para abordar una situación y una problemática específica. Bien, obviamente desde hace mucho tiempo ya existe el término violencia, ya existen un montón de leyes y regulaciones que intentan controlar la sociedad en diferentes aspectos. Pero si vamos a utilizar este nuevo concepto, violencia de género, es para definir un problema que se está visibilizando ahora, un problema específico. Entonces, para mí, cuando uno habla de violencia de género, significa que es una violencia ocasionada debido a la diferencia de género, ¿no? Y de ahí se deriva el nombre. Quizás lo confuso es que cuando uno habla de género, en este caso, suele hacer referencia a la sexualidad, ¿no? Al sexo, así sos hombre o mujer, más allá de con qué te sientas identificado. Entonces, violencia de género, una violencia que es ocasionada por las diferencias de género, ¿no? ¿Y cuál es la principal diferencia? Recuerden que estamos utilizando erróneamente el concepto de género en este caso, nos estamos refiriendo a lo que es el sexo biológico. ¿Cuál sería la principal diferencia? Sería entre hombres y mujeres, que el hombre, o en este caso, ¿no? El hombre posee en promedio una mayor masa muscular que la mujer promedio, que la masa muscular que de la mujer promedio, ¿no? Posee más fuerza física el hombre que la mujer promedio. Bien, entonces, si vamos a hablar de violencia de género, va a ser una violencia que tiene que su origen es la diferencia de género, por eso es que se llama violencia de género. Entonces, para mí, siempre que se habla de violencia de género, tiene que hablarse de una violencia que va dirigida del hombre hacia la mujer, porque estamos intentando visibilizar y poner la lupa en aquella violencia que se ocasionó por la diferencia de género, y la diferencia en este caso sería la fuerza física que tiene el hombre por sobre la mujer. Bien, recordando que estamos utilizando erróneamente el término género en este caso, estamos refiriéndonos a lo que es la sexualidad. Y también para que empiecen a ver por qué existe tantas contradicciones o tantas confusiones a la hora de hablar del género, porque hay que tener bien en claro a qué se refiere uno cada vez que dice género y a qué se refiere uno cuando habla de el sexo biológico, porque son dos cosas diferentes que en este caso yo creo que se usan confusamente, ¿bien? O intercambiablemente cuando no tendría que ser así. Entonces, ustedes respondan. Bueno, para mí siempre la violencia de género puede ser tanto del hombre como de la mujer, y defiendan su postura. O para mí, yo coincido, y para mí la violencia de género siempre es del hombre dirigida hacia la mujer. Bien, la idea siempre es debatir, que todos puedan opinar, que ustedes lean las opiniones que tienen sus compañeros para poder abrir el tema. Creo que eso es algo muy importante dentro de lo que es ESI. Siempre puede ser poder aceptar las diferentes miradas. Creo que ese es en parte uno de los valores que se quiere transmitir en ESI, que uno puede transmitir esos valores con las diferentes actividades que uno realiza, como diciéndoles, a ver, opinen y aceptemos las opiniones y leamos las opiniones de los compañeros, o puedo transmitir ese valor simplemente diciéndotelo. Bien,
Así que por eso me gusta hacer este tipo de actividades donde todos expresemos nuestra opinión, por más de que haya alguna diferencia y podamos leerla. Además, en este contexto donde nadie habla con nadie, no te podés ver con nadie, tener este pequeño intercambio en nuestra aula virtual creo que es algo que la enriquece. Bien, entonces ahora vamos a seguir y cerramos con el tema que es violencia de género, y les voy a dar como algunas investigaciones y ejemplos acerca de lo mismo. Cuando hablamos de violencia, hablamos también, al igual que con abuso sexual, hablamos de todo un abanico de conductas. Desde que se burlen de vos y te ridiculicen, que te insulten, que te amenacen, que te aíslen, que te acusen falsamente, que te digan que te van a matar, que te empujen, que te generen un ambiente de miedo en tu casa, que te obliguen a tener relaciones sexuales, que te maltraten durante las relaciones sexuales, etcétera. Bien, entonces cuando hablamos de violencia, quizás el preconcepto, lo que se suele asociar es la violencia física y la agresión física, pero que obviamente es un tipo de violencia, pero hay muchos más tipos de violencia que la simplemente física. Esta es la ley de Ley Nacional contra la Violencia Familiar, ¿no? Todas las personas estamos protegidas frente a la ley, al maltrato y los actos de violencia. Y acá, como en el texto, hay unas aclaraciones que están buenas. Hacer la denuncia por maltrato no implica que vaya a meter preso al agresor. Hacer la denuncia por maltrato no es causa para que te saquen a tus hijos. Hacer la denuncia por maltrato es tu derecho y la forma de protegerte a vos y a tus hijos. Bien, entonces esto fue algo que hay muchos estudios realizados a lo largo de la violencia y las diferencias de género. ¿Cuáles son los factores y variables que se ponen en juego en este tipo de violencia? ¿Son genéticos, hormonales o sociales? ¿Qué quiere decir esto? Los hombres suelen ser más agresivos a las mujeres debido a cuestiones biológicas, o porque están programados genéticamente para tener más conductas agresivas, o se debe a que socialmente, culturalmente, los hombres se suelen asociar con conductas más agresivas. Factores biológicos o factores culturales, ¿no? O son ambos, y es un poco de cada uno, o es más de uno o más del otro. Sigal va a proponer un modelo bicultural interactivo. Según este modelo, son 3 los factores que han dado lugar a un mayor aprendizaje de agresión en los hombres. Por un lado, la división del trabajo por sexo. No nos vamos a meter de lleno en esto, que es complejo. La división del trabajo por sexo. Por otro, la identidad de género. Y por último, la construcción de la propia identidad de género junto con el distanciamiento del género contrario. Entonces, por ejemplo, los hombres, a lo largo de la vida de un hombre, para yo sentirme hombre y definirme como hombre para con los demás, tengo que adoptar ciertas creencias, conductas, tendencias más agresivas, y también al mismo tiempo tengo que, para diferenciarme del otro grupo que son las mujeres, no puedo, por ejemplo, expresar mis sentimientos o demostrar debilidad alguna, ¿no? Entonces tengo los dos aspectos. Obviamente este autor hace mucho foco en todos los factores culturales e influencias sociales que van produciendo este aprendizaje de conductas, aprendizaje de agresión en lo que son los hombres. Bien, entonces por un lado, si yo quiero, ya vamos a hablar de lo que es la identidad más adelante y todos los aspectos psicológicos más en profundidad, pero si yo quiero sentirme hombre, voy a tener que empezar a interiorizar estas características que suelen estar asociadas con los hombres, que en nuestra cultura, quizás cada vez menos, eso es otra pregunta, suelen ser asociadas a tendencias agresivas. Y por otro lado, me tengo que diferenciar de las características asociadas hacia las mujeres, que suelen ser asociadas a la pasividad, a el cariño, etcétera, etcétera. Acá hay como una serie como afirmaciones con aval científico o cosas que fueran investigadas. Los hombres son objetivo de violencia interpersonal, o sea, violencia entre personas, con más frecuencia que las mujeres, ¿no? Esto no quiere decir que necesariamente son las mujeres las que emiten esta agresión, ¿no? Entre hombres. Pero los hombres son objetivo de violencia con más frecuencia que las mujeres, según este estudio. Si no les gusta algo de lo que leen acá, discútenlo con el autor.
Grandes diferencias de género en agresión física. O sea, los hombres suelen ser los que se ponen a analizar los tipos de violencia que emiten los hombres y las mujeres. La agresión física suele ser más frecuente en los hombres que en las mujeres. Bien. Pequeñas diferencias en agresión verbal. También hay más agresión verbal por parte de los hombres que por parte de las mujeres. La diferencia no es tan grande como en la agresión física, pero también. Pero las mujeres sí realizan una mayor agresión indirecta, ¿no? Que ahora vamos a ver qué es. Bien. Diferencias entre hombres y mujeres en la expresión y realización de actos violentos. Justamente esto que vimos recién de que la agresión en las mujeres suele ser más indirecta y en los hombres más directa, se debe en parte a que existe este estereotipo, esta creencia cultural de que las mujeres, de que no está bien que las mujeres sean agresivas, ¿no? Suele ser parte del estereotipo femenino en nuestra cultura que esté mal visto a una mujer que sea demasiado agresiva, que sea demasiado directa, que exprese demasiado crudamente o directamente, explícitamente lo que piensa. Suele ser algo más relacionado a los hombres, esa imposición. Bien. Los hombres manifiestan una representación más instrumental de la agresión y las mujeres más expresivas. ¿Se acuerdan que vimos esa diferenciación? La agresión instrumental sería cuando yo agredo a alguien con el fin de con el objetivo de obtener algo a cambio. Por ejemplo, yo te pego porque no quiero que te veas más con ese amigo, etcétera. Y la de las mujeres es más expresiva, más afectiva. Veamos este experimento que se realizó en el 99. Los hombres tienden a justificar más fácilmente, creo que le mostraban a los hombres ciertas como videos y escenas de alguien siendo violento, y se vio que los hombres tienden a justificar más fácilmente determinadas conductas agresivas, como ser irónico, obstaculizar, pegar, torturar y matar. Bien, todos estos casos implicarían una utilización instrumental de la agresión para la obtención de recursos físicos y sociales. O sea que le mostraron el video y los hombres solían encontrarle más fácil una explicación a esa conducta violenta y justificarla más fácilmente que las mujeres. Ambos la castigaban o veían negativamente esa conducta, pero los hombres decían, bueno, sí, pero también fue que el otro lo provocó, también fue que la otra hizo tal cosa. Ven, encontraban esa excusa, esa justificación más fácil que las mujeres. La mujer, por su parte, tiende a emplear la agresividad como un comportamiento fundamentalmente expresivo o emotivo, por lo que el tipo de agresión al que más frecuentemente recurre es la indirecta, en estrecha correspondencia con su rol sexual. Dado que se ve estereotípicamente a la mujer como más tierna, dulce y sumisa, no se espera de ella que actúe de forma agresiva y violenta, ¿no? Entonces ella, en vez de directamente emitir la conducta agresiva, lo hace indirectamente. De este modo, ante una situación que le provoca un daño, la mujer canalizará su agresión hacia otras formas de violencia y analizará con mayor frialdad qué debe hacer y cómo hacer pagar ese daño. Además, desplazará el objeto de agresión. No necesariamente la agresión está dirigida hacia aquel objeto que uno quiere agredir. Eso está diciendo. Obviamente todo esto son conclusiones e hipótesis que se derivan de los experimentos realizados. Pero esto es una conclusión a la que se llega, pero lo que uno sí puede tomar como evidencia científica son estas afirmaciones que realizamos antes. Luego uno puede sacar las conclusiones que cada uno quiera. Bien, esta es una serie de conclusiones y diferentes experimentos que se fue realizando. Quizás la más interesante, o que me parece a mí, los chicos prefieren agredir a alguien o los hombres prefieren agredir a alguien que no conocen, y las mujeres prefieren agredir a personas del entorno conocido, ¿no? Pero bueno, y cerramos con esta cuestión de la cultura del honor. Una de las explicaciones que se le da a cuál es el origen de la violencia, cuál es el origen de la agresión, es esta cuestión de la cultura del honor. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tienen su propia concepción del honor que tiene cada uno,
sé que suena medio medieval esto, pero actualicémoslo a que, no sé, si a un chico en el colegio le dicen que es homosexual o lo que sea, para defender su honor, su masculinidad, agrede al otro físicamente. Entonces cuando uno ve eh, que se pone en juego, que se critica, que se pone en duda el honor de uno, cada uno tendrá su propia concepción del mismo, es cuando es una de las hipótesis de origen de las conductas agresivas. Existen culturas donde se enfatiza este honor masculino y se fomentan los roles de género tradicionales que animan y perpetúan la violencia contra las mujeres. La diferencia con las culturas de no honor, o sea, las culturas donde no pesa tanto estos estereotipos, estos roles de género, descansa en la saliencia y centralidad que estas cuestiones del honor tienen sobre la interacción social cotidiana. Se ejerce violencia contra las mujeres en nombre del honor. Entonces, yo te pego porque estuviste con otro, yo te pego porque estuviste hablando con otro, etcétera, etcétera. Yo te pego para demostrar que soy hombre porque las conductas agresivas suelen asociarse con la masculinidad. En aquellas culturas donde la idea de patriarcado y el control masculino es mayor por la amenaza que supone la igualdad de género a la pérdida del poder y del control de la pareja, de manera que se justifica la violencia hacia una mujer por un incumplimiento de su papel de género o estereotipo de género, ¿no? Entonces, en estas culturas donde los roles de género son como los más tradicionales, están muy instalados y son muy rígidos, es donde suele producirse más violencia de género, debido a que cuando se incumplen estos papeles y estos roles es cuando se produce la violencia de género en este caso. Entonces, ¿de qué consiste este honor del que estamos hablando? En el caso de las mujeres, obviamente que esto cambia según las diferentes culturas, los diferentes países, las diferentes regiones, ¿no? Estamos hablando de, en general, dentro de la cultura occidental. El honor femenino se centra en la vergüenza sexual, virginidad, en la modestia y restricciones sexuales. Vieron que está mal visto las mujeres que tienen relaciones sexuales con muchos hombres. En cambio, en el hombre masculino, el honor va a estar ligado a lo que es la virilidad, a la protección de la familia, ser la cabeza de la familia, el jefe de la familia, y en la reputación de ser un hombre duro. Lo mismo, vieron que el hombre que está con... la mujer que está con muchos chicos es mal vista, pero el hombre que está con muchas mujeres es bien visto. ¿Bien? A eso nos referimos con el honor femenino y el honor masculino. Bueno, y acá habla de un experimento que se hizo entre España y Holanda, que son dos culturas diferentes, con respecto a esta cuestión. Bien. Y cerramos con esta diapositiva. Es un experimento que se hizo en el 2003 y se compararon dos culturas, ¿no? La de Brasil y Estados Unidos. Se realizaron dos estudios en los que se compara una cultura de honor con una cultura de no honor. La de honor sería Brasil. En los países latinoamericanos los roles de género suelen ser más tradicionales. Y la cultura de no honor sería Estados Unidos, en este caso Illinois, un estado de Estados Unidos. Luego habría que ver si se puede generalizar hacia todo el país. Entonces, por un lado, mostrar cuáles eran las percepciones acerca de un hombre que ha sido engañado por su mujer y su reacción violenta ante este hecho. Y por otro, las reacciones de las personas ante una situación real de violencia. En el primer estudio, con participantes de Brasil e Illinois, sus resultados muestran una clara diferencia entre la cultura del honor y la del no honor. Mientras que los estadounidenses de Illinois percibían al hombre que respondía con violencia como menos digno de confianza y menos hombre, ¿bien? Los brasileños consideraban que era ligeramente más hombre y que mediante la violencia recuperaba parte de su honor. Aunque en los dos países se condenaba el acto de violencia, los brasileños mostraban cierta justificación en su uso, ¿no? Entonces es esta cuestión del ser más hombre o menos hombre, por esta cuestión de imponerse, de la fuerza física, ¿bien? Entonces siempre y cuando siga estableciéndose esta asociación entre que ser hombre es ser fuerte y luchar y
e imponer su opinión es como uno de los principales orígenes de la violencia de género, porque con el fin de defender esta figura y defender estas características es que uno ejerce la violencia. Bien, así que ahora sí, dejamos acá por hoy y nos vemos la semana que viene.